Amélie et la métaphysique des tubes, que es Amélie y la metafísica de los tubos, y que en inglés se llama Little Amélie or the Character of Rain. Pero me falta el título en español. Realmente no. Estoy buscándolo aquí en directo porque no puede llamarse así. Lo suelen simplificar. Bueno, no tenemos todavía título en español, pero probablemente sea La pequeña Amélie o no lo sé. En fin, da pereza que un personaje se llame Amélie cuando podían haber sido un poquito más originales, pero hay que tener en cuenta que se llama así porque está basado en un libro. Así que no es algo que haya decidido Meili Balad ni Lian Cho-han, que son los codirectores. Se proyectó en Cannes en la Séance Spéciale, que vienen a ser estreno especial. O bueno, en este caso Special Screening viene a ser básicamente proyección especial. Suele ser de películas relevantes para el festival o para el país en el que se está llevando a cabo el festival, pero pues que no tienen hueco por lo que sea en las secciones del mismo, o que no quieren competir o cosas así. Esta película, como iba diciendo, está adaptando un libro de Amélie Nothomb, que es una autora de 60 años, belga, que escribe en francés y que escribió precisamente esta novela sobre la metafísica de los tubos. Y claro, este título pues parece un poco raro, pero es su manera de contar la infancia. No es literalmente su vida, pero tiene mucho de su vida. Y esto dice bastante de la autora, porque aunque todo esto sea ficticio, insisto, tiene base real y complica un poco entender a alguien que se basa en estas circunstancias. Pero es que lo que cuenta la película, a esto me refiero, es una niña que ya nace siendo consciente del mundo y opta por ser un vegetal. No tiene vida, simplemente queda paralizada y se autoproclama diosa, o Dios en este caso, es Dios. Hasta que a los 3 años empieza a entender lo que es la vida, empieza a tener pues más conocimiento material de lo que es esto, personal, de quiénes son aquellos, pues por ejemplo empieza a identificar lo que le gusta, lo que no le gusta, empieza a entender un poco su realidad, empieza a conocer a sus familiares. Entonces todo esto se trata de una forma completamente abstracta en base a esta niña, a Amélie, que aunque es belga, nacida de familia belga, ella nace y vive en Japón, en Osaka. La película se desarrolla completamente en Japón. Por lo tanto, es una película bastante rara, que yo diría no va a tener hueco en la carrera de premios, pero este año es distinto. La categoría de animación, no sé si lo he dicho, esta película es animada, si lo he dicho en la reacción, lógicamente, tiene un año muy, muy bajito y no tiene mucha competencia. De hecho, está bastante vacía la carrera, por lo tanto se podrían meter perfectamente si hacen una buena campaña y se ve lo suficiente. Y bueno, pues se postula como una película distinta, una película de autor, en contraste igual con otras apuestas de estudio de cara a tener esa nominación. Yo creo que la puede conseguir, dependerá, ya digo, de la propia carrera y de las narrativas que se generen, pero me parece que podría estar cerca de ese quinto lugar. Por lo tanto, en esta película vamos a descubrir un relato muy vinculado al existencialismo, muy vinculado a algo imposible, ¿no? Como es una niña de 1 año, de meses, de luego 2, luego 3, que toma la decisión voluntaria, siendo consciente del cosmos, por así llamarlo, de no participar en la vida hasta que por fin empieza a ser capaz de participar. Y entonces parece ser pues, que es una niña superdotada, es una niña que comprende todo perfectamente. Así que eso ya empieza a llamar un poco la atención, ¿no? Con el desarrollo del personaje. Creo que es una película que juega muy bien sus cartas en ese sentido. Me refiero a que en lugar de darte la chapa con este tema, te lo muestra visualmente. Puedes ver a esta niña, a esta nueva creación, intentar comprender su existencia en una especie de plano astral. Es muy chula la animación de todas estas secuencias.
siendo además una animación un poco distinta, porque los personajes, bueno, son correctos, es una película de animación al uso, no tiene mucho misterio y creo que en ese aspecto pues no destaca, pero no está mal. Lo que ocurre es que son sencillos, ¿vale? No tiene grandes sorpresas su animación, pero a mí me ha gustado mucho cómo contrasta con los fondos de una pintura casi impresionista, que tienen bastante realismo, pero al mismo tiempo te das cuenta de que no pueden ser reales por las texturas. Creo que la animación está muy conseguida en esa sensación. Y a mí pues me ha gustado mucho esa combinación entre los personajes, que igual pues te llaman menos la atención, y esos fondos y esos espacios en los que se sitúan, que suelen ser similares, porque la película se sitúa en una casa, dentro y fuera de la casa, que hay una especie de zona boscosa y un estanque con carpas. Es bastante imaginativa y original la película. Desconozco hasta qué punto el libro es así, pero tiene que ser bastante divertido si estas escenas pues aparecen escritas en texto. Desde luego en la película se ve bastante bien. Y bueno, yo creo que está bien, ¿eh? O sea, es una película que hay que tener en cuenta en el mundo de la animación. No considero que sea lo mejor del año, principalmente porque no he terminado el año, pero es verdad que este 2025, pues bueno, como iba diciendo, ¿no? La categoría de animación queda un poquito huérfana de grandes títulos, de fuertes apuestas, y por tanto sí me parece ahora mismo una de las pelis, si no la peli más destacada en el género, que no es un género, que es un medio, como ya sabemos, pero que todavía no ha terminado, que esto es largo y que hay que tener en cuenta que es una peli basada en un libro de una autora belga, que se presenta en un país como Francia, que sí que tiene alcance, pero bueno, que no está hecha en Hollywood, que se presenta en algún festival, llega por ejemplo en Perlas de San Sebastián. Es una película más pequeña de lo que suelen nominar, pero últimamente ya se han colado este tipo de cintas y por qué no pueda esta lograr este cometido. Pero esto es lo de menos. Ya sabéis que los premios, aunque son importantes en la cuestión comercial y de prestigio, sí que es bastante poco importante para definir una película. Una película que yo creo que puede disfrutar muchísimo público sin ser realmente rompedora. O sea, no creo que llegue a emocionar, pero aún así tiene algunas secuencias muy importantes. Aparece una abuela, por ejemplo, en la película, que tiene cierto protagonismo. Sobre todo el personaje de la mujer que cuida a esta niña. Hay un vínculo fortísimo entre la niña y la mujer que la está cuidando, que creo que es la mejor representación de, bueno, pues el vínculo, ¿no?, que puede llegar a tener alguien con quien puede ver una figura materna o paterna a tan temprana edad sin entender todo a fondo, porque aunque la niña sea tan inteligente y tan capaz, no parece que tiene 3 años, parece que tiene 10, en su manera de comportarse, sigue sin entender algunas cosas. Y en ese aspecto también la película hace muy buen trabajo tratando un tema como es el de la muerte. No es una película trágica en ningún sentido, pero sí que tiene algunos aportes de drama y creo que la muerte está presente para Amélie, sobre todo, no tanto en su vida, que un poco también, pero sobre todo para comprender realmente lo que significa, y todo este asunto de la existencia y de la falta de existencia, pues toman protagonismo cuando hablamos de esto en la película. Está bien, creo que es una peli a destacar, una peli interesante y que yo recomendaría sobre todo a la gente pues que disfrute de la animación y que le apetezca ver algo un poco diferente. Este vídeo forma parte de la cobertura del Donostia Zinemaldia 2025. Puedes ver todo el contenido dedicado al festival en la lista de reproducción del mismo nombre o Festival de San Sebastián 2025.